Segunda de Timoteo 3, del 1 al 17. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. llevan cautivas a las mujercías, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Yanes y Yambres resistieron a Moisés, así también estos se resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, porque también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Unidos a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora tenemos nuestro mensaje a cargo de nuestro hermano Jacinto, el mensaje La familia con dirección bíblica. Les invito a que inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Queremos suplicarte que en esta hora tú hables a nuestros corazones, tú nos inquietes a hacer lo que tú nos pides y nos muevas, Señor, de una manera especial, particular, Señor, para que, Señor, si hay cosas que debemos de cambiar, estemos dispuestos a hacerlo, estemos dispuestos a atender a tu llamado, a tu voz, Padre Celestial. Abre pues no solo nuestros oídos, sino nuestro corazón, nuestra mente, que esté atenta a tu palabra. Y Señor, abre también mi boca para hablar lo que debo hablar en cuanto a tu palabra solamente, Señor. Pues te lo pido, te lo suplico en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Familia con dirección bíblica. Y dice ahí, versículo 13 y 14, y les pido que tengan su Biblia abierta. ¿Sí? Su Biblia tenganla abierta. Ahí en el pasaje que acabamos de leer, segunda de Timoteo, capítulo 3, y dice el versículo 13 y 14, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Dice que los malos hombres y los engañadores, y bueno, es que más bien tenemos que ir hasta el primer versículo, el primer verso de este capítulo, donde dice y hace referencia, nos puntualiza, nos llama la atención
a algunas cosas. Dice el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿A qué se refiere el pasaje con tiempos peligrosos? Quiere decir que va a haber alguna situación peligrosa por el clima, porque puede haber situaciones peligrosas por el clima, ¿verdad? O quiere decir que va a haber alguna guerra, cuidado porque pues, va a haber tiempos de guerra, o violencia, o escasez. ¿Qué es a lo que hace referencia aquí el apóstol cuando dice que va a haber tiempos peligrosos? ¿A qué se refiere? Y entonces, pues bueno, tenemos que todavía ir un poquito más atrás y ver de qué viene hablando, qué está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo. Entonces, miren, vamos al capítulo 2, estamos en el capítulo 3. Y en el capítulo 2 viene exhortando, viene aconsejando a Timoteo sobre que debe de esforzarse. Y es interesante porque ahí dice que usa la expresión esfuérzate en la gracia. Le dice que se esfuerce en la gracia. ¿Qué es eso de esforzarse en la gracia? Y bueno, dice que lo debe de hacer no solo para que la iglesia permanezca, sino para que la iglesia crezca. Repito, no solo para que la iglesia permanezca, sino para que la iglesia crezca. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo a Timoteo? Pues todos sabemos, bueno, creo que la mayoría conocemos que esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es la última carta que escribe. Prácticamente el capítulo 4 se despide el apóstol Pablo cuando dice he peleado la buena batalla. Ahí el apóstol Pablo está escribiendo sus últimas líneas y él tiene esa preocupación por la iglesia, él siente esta carga porque la iglesia pues siga adelante. Él de alguna manera dice pues yo ya no voy a estar, él lo ve, lo visualiza de esta manera, dice yo ya no voy a estar, pero la iglesia debe seguir, y entonces le está animando a Timoteo pues de que siga adelante, no solo, repito, para que la iglesia permanezca, sino para que la iglesia también crezca. Y ahí le pone varios ejemplos de cómo debe él actuar. Le dice que debe ser como el soldado, ¿sí? Que está dispuesto a sufrir. Si tienen su capítulo 2 y van siguiendo, ahí le dice que el soldado está dispuesto a sufrir. No es fácil ser soldado, ¿no? Le pone el ejemplo del atleta y ahí dice que el atleta debe de luchar en una forma limpia, lo que hoy día se llama el juego limpio, ¿no? O sea, si va a competir, debe de competir en una forma legítima, en una forma que no haga trampa, le está diciendo, ¿no? Y pone el ejemplo del labrador. Ahí en cuanto al labrador le dice que pues el labrador, para que pueda disfrutar de los frutos, debe ¿qué hacer? Primero, debe trabajar, ¿no? O sea, no van a caer las cosas solitas, sino hay que esforzarse, hay que trabajar y hay que hacer que las cosas. Como un apartado en ese mismo capítulo, un poquito más abajo, si van siguiendo, le habla el otro ejemplo, o el cuarto ejemplo que le pone, es el de un obrero. Pero dice que el obrero debe usar bien sus herramientas. Y en este caso, a Timoteo le está diciendo, ¿cuál es su herramienta? La palabra de Dios. Entonces, me llama mucho la atención y me parece muy interesante la última parte de este capítulo 2. Bueno, este capítulo 2, entonces, decimos que viene hablando sobre que la iglesia, él está animando a Timoteo para que él se esfuerce para que la iglesia, repito, no solo permanezca, sino que crezca. Incluso aquí en este capítulo 2 de Timoteo está algo que llaman una clave muy, muy especial, dicen el 222. ¿Sí han oído ustedes hablar del 222? ¿Cuál es el 222? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. ¿Qué es esto? Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos
que sean idóneos para enseñar también a otros. Dicen que esta es una estrategia clave para que la iglesia crezca. O sea, no se trata de que el pastor haga todo, no se trata de que el líder haga todo. Le está diciendo Pablo a Timoteo, tú no tienes que hacer todo, tienes que encargarles a otras personas que también sean idóneos para enseñar a otros. Bueno, les decía que al final del capítulo hay algo que me llama mucho la atención y es una descripción que hace el apóstol de algunas cosas que hay dentro de la iglesia. Versículo 20 del capítulo 2. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Fíjense lo que está diciendo. Digo que esto es algo importante y serio, incluso diría yo, porque está hablando de algo que hay dentro de la iglesia y le está advirtiendo a Timoteo, tienes que poner mucha atención. Dentro de la iglesia hay utensilios de oro y hay utensilios de madera y de barro. Y le dice, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí tendría que decir, pero ¿qué son los utensilios? ¿O quiénes son los utensilios? Bueno, porque un utensilio es algo que usamos generalmente, que le damos una función específica y podríamos pensar, pues es una herramienta, un utensilio, es un objeto, es un instrumento. ¿Está hablando de personas o está hablando de cosas el apóstol? Le está diciendo, en una casa hay instrumentos. Y bueno, tenemos que decir que los utensilios y esta figura, la Biblia la usa muchas ocasiones para referirse a nosotros, a las personas en general. Por ejemplo, en Jeremías, allá en Jeremías, ¿se acuerdan? No les voy a pedir que busquen, pero ustedes lo van a recordar. Cuando dice que el Señor es el alfarero, ¿sí han escuchado? Y que Él dice que somos como barro en manos del alfarero. ¿Se acuerdan? Ahí está. Y hasta hay cantos, ¿no? De eso. Toma mi vida y hazla de nuevo. Y Señor, haz de mí ¿qué? Un vaso nuevo, ¿no? Hemos escuchado. Entonces, cuando está hablando, fíjense, Pablo le está diciendo a Timoteo, en la iglesia hay vasos honrosos, vasos de oro y de plata y vasos de barro. Digo que es fuerte esto porque, o sea, tú ves, a lo mejor lo voy a decir de esta manera, ¿no? Tú ves a los hermanitos, parecen todos iguales, dice, pero hay unos que son de honra y otros son para usos viles. Órale. Está fuerte, ¿no? Y es que podríamos decir que en las manos de Dios, pues somos un instrumento, ¿verdad? Y voy a decir algo, todos servimos para algo, todos servimos para algo, hasta para estorbar. ¿Sí? También se acuerdan de aquella frase de Rick Warren que he repetido constantemente, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Y de eso es de lo que está hablando el pasaje y de lo que le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Y le está diciendo que él se debe de esforzar pues para que la mayoría sean vasos de honra. Fíjense, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil en el Señor, dispuesto para toda buena obra. Y aquí le sigue dando algunas recomendaciones, pues que el Hijo de Dios, el siervo de Dios, debe de seguir. Huye de las pasiones juveniles, concéntrate. No estés distraído con cosas porque hay cosas que te pueden distraer muy fácilmente. Huye de las pasiones juveniles. Si estás concentrado en esto, pues esas cosas ni te van a interesar. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor.
y desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Y sigue hablando algunas cosas sobre el carácter del cristiano, o podríamos decir el carácter del pastor, el carácter de los líderes, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, y le sigue dando recomendaciones. En ese entendido, fíjense, porque viene hablando del crecimiento de la iglesia y le está recomendando el apóstol Pablo a Timoteo de que él debe de esforzarse y que debe de estar atento para que la iglesia, repito, no solo permanezca, sino que crezca. Entonces, aquí inicia el capítulo 3. El capítulo 3 comienza hablando acerca de tiempos peligrosos, ¿no? Leo nuevamente el versículo 1, ya lo tienen ahí. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Se acuerdan? Inicié con la pregunta, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con tiempos peligrosos? ¿Qué es lo que va a hacer que los tiempos sean peligrosos? No se está refiriendo al clima, definitivamente. Tampoco le dice que va a venir una tormenta que va a ser muy peligrosa. Tampoco se refiere a un tiempo de enfermedad, como la peste negra en el siglo XIV en Europa. No, no se refiere a eso, ni a la pandemia de COVID. Va a venir tiempos peligrosos porque va a haber COVID, no. El apóstol se refiere a tiempos peligrosos para la iglesia, para los creyentes. Tiempos peligrosos para el crecimiento de la iglesia. Tiempos peligrosos para los que buscan agradar a Dios. Y entonces podríamos decir, ¿qué es lo que hace esos tiempos peligrosos? Y antes de ver el pasaje, porque el pasaje sí nos da una respuesta de qué es lo que hace, o sea, tiempos peligrosos. Por eso quisiera decir en forma personal qué es lo que me parece a mí que en este momento, en este año 2025 o 2025, en este siglo XXI, aquí en la iglesia Betania, ¿qué es lo que hace los tiempos peligrosos? Y creo que algo que hace los tiempos muy peligrosos es el adoctrinamiento, lo voy a decir de esta forma, el adoctrinamiento del que somos objetos todo el tiempo. Fíjense, y voy a poner breves ejemplos. Los comerciantes nos bombardean con sus campañas publicitarias, donde manipulan de una forma tremenda a todas las personas para convertirnos en consumidores. Ellos lo que buscan es sacar, ¿qué? Ganancias. Ellos lo que buscan es vender más. Pero lo que ocasionan y lo que producen en las personas, en los consumidores, es querer tener más. Es querer ser el mejor. Es querer tener lo más actual. Es querer, y se va generando eso, y se crea toda una sociedad de consumo, de competencia, completa en todos los aspectos. Todos están compitiendo por otra cosa. Y esa es una forma, y es un bombardeo que estamos recibiendo constantemente, todo el tiempo. Salimos a la calle y vemos para todos lados y estamos siendo bombardeados. Llegamos a la casa y alguien prende el radio, la televisión o está viendo el celular y está siendo bombardeado todo el tiempo. Otra forma en que también nos están adoctrinando muy fuertemente es las filosofías o las formas de pensar políticas, porque es tremendo como todos usan los medios de comunicación para manipular la forma de pensar a favor o en contra de alguien. Y eso es algo que estamos viviendo todo el tiempo. Es increíble cómo muchas personas afirman a veces algo de lo que no saben y lo aseguran y dicen,
Eso es así, así, y hasta están dispuestos a discutir y se apasionan por las cuestiones de la política. Les he puesto muchas veces ese ejemplo, ¿verdad? Del pastor que entró a la iglesia y dice, ¿quién mató a Colosio? ¿Quién mató a Colosio? Cada quien dio su opinión. Y después el pastor comenzó a decirles, mentiroso, mentiroso, mentiroso. ¿Tú estuviste ahí? Porque cuando eso sucedió y cuando mucha gente afirmaba, no, yo estoy seguro que fue Salinas, ¿no? Y otros, no, yo ya está seguro y digo que fue fulano, fulano. Y cada quien daba su propia versión. Pero eso se sigue dando todos los días. Y de repente ven una noticia, lo dijo fulanito, y aquí yo lo oí en esto, y afirman cosas que no estamos nadie seguros, porque nos manipulan para estar a favor de uno o en contra de otro y decir esto. ¿Y qué decir de las campañas de manipulación que existen de las grandes empresas de streaming, de televisoras, películas, musicales, las redes sociales y todo eso para promover la ideología de género? ¿No estamos siendo manipulados todo el tiempo o no se está manipulando mucho a nuestros jóvenes? Y muchas veces nosotros no nos cambiamos. Bueno, vamos a nuestro pasaje y vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Porque ahí el apóstol Pablo dice, da un porqué de respuesta, ¿no? Dice, van a venir tiempos difíciles, y en el versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y entonces hasta el versículo 5 describe a este tipo de hombres, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Son 19 características de este tipo de personas que describe el pasaje. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo dice que los tiempos van a ser peligrosos porque va a haber este tipo de personas. Y aquí hay una pregunta, o quiero hacer una pregunta. Si son este tipo de personas que describen, o si no hemos visto que son este tipo de personas las que describen a nuestra sociedad de hoy en día. Y fíjense, digo, son 19 características, son bastantes y no me voy a detener en cada una de una forma muy, muy especial. Las voy a ir mencionando rápidamente. Para este ejercicio lo que estuve haciendo fue ver 3 diferentes versiones, que es la 60 que nosotros tenemos ahorita. Entonces voy a decir una de las descripciones y luego la Nueva Traducción Viviente y la Dios habla hoy. Y entonces voy a hacer muy breve comentario sobre cada una de estas descripciones. Amadores de sí mismo. Gente que solo, dice la Nueva Traducción Viviente, gente que solo tendrá amor por sí mismo. Y dice la Dios habla hoy, egoístas. Hoy día una de las cosas que se habla mucho es la cuestión del cómo me debo de ver a mí, ¿no? Cómo me debo de ver a mí. Precisamente ayer alguien me decía, ¿no? Cómo estos que quieren animar a la gente, los coachings y que están, y tú puedes, tú vas a, tú eres poderoso, tú di esto, tú lo otro. Y entonces la gente está repite y repite, yo puedo, yo soy el mejor, yo soy el más grande, yo esto. Y hasta que se la creen, dicen. Algunos hasta que se la creen, aunque algunos terminan sin creer. Segundo, avaros, ¿no? ¿Qué es una persona avara? Bueno, la Nueva Traducción dice, bueno, amadores de sí mismo y amadores de su dinero. La Dios habla hoy, amantes del dinero. Una persona avara es ayer alguien precisamente comentaba también, con los jóvenes estábamos aquí, que no es malo el dinero, ¿verdad? Lo malo es ¿qué? Lo que dice la Biblia, el amor al dinero.
Lo malo es el amor al dinero. Cuando eso se vuelve nuestra prioridad, nuestro más alto objetivo y eso, entonces ese es lo que es malo, y las personas pierden en el piso y pierden la visión cuando lo único que quieren es el dinero. Vanagloriosos. ¿Qué es un vanaglorioso? Bueno, las cosas vanas son las cosas que no son importantes, que quieren tener cosas vanas como para sobresalir. La nueva traducción viviente dice serán fanfarrones, fanfarronas era también, dice la Dios habla. Fanfarrón ni es tan sobresaliente, pero él se cree que es el sobresaliente, ¿no? Soberbios, y Dios habla hoy, traducción viviente, dicen orgullosos, personas que sienten y que ven de arriba para abajo, ¿no? Y recorren a las personas viendo a ver cómo son. Blasfemos. Yo generalmente oigo la palabra blasfemo y digo alguien que ofende a Dios, y sí, así dice la nueva traducción viviente, se burlarán de Dios. Pero me llamó la atención que la Dios habla hoy, da como otro toque y dice insultan. Entonces fui a revisar más o menos qué es lo que quiere decir la palabra, y un blasfemo pues sí es alguien que habla en contra de Dios, pero también es alguien que reniega constantemente, alguien execrador, mal hablado, maldiciente, jurador. O sea, alguien blasfemo es alguien que también que es alguien mal hablado, ¿no? Desobedientes a los padres, todos traducen igual. Ingratos, son malagradecidos, no darán ni las gracias. Impíos, pío quiere decir santo, y tiene que ver con la santidad. Alguien impío es alguien que no quiere nada con la santidad, no considera nada sagrado, dice. Son mundanos, dice Dios habla hoy, sin afecto natural, es decir, que no sienten amor por nada. Dice, no amarán, nueva traducción viviente, no sentirán afecto por los demás. ¿Han conocido a alguien así? ¿Han pensado en alguien así? Implacables, ¿qué es eso de implacables? Que no perdonan ni están dispuestos a perdonar. Alguien implacable que no quiere perdonar. Calumniadores, que hablan maldad de los otros, que están diciendo maldades. Intemperantes, esa me llamó la atención, dice, no tienen control propio, o sea, son personas que no se pueden controlar. Hoy día, ¿cómo se hace énfasis en la cuestión de las emociones? Porque mucha gente no puede controlar sus emociones. Se habla, ¿verdad? A los niños quieren enseñárseles cuáles son las emociones para que sepan. La inteligencia emocional tiene que ver con eso, que una persona es inteligente emocional cuando puede controlar sus emociones, y puede haber algo que le esté causando mucho enojo, pero no explota, no estalla. Entonces, pero una persona intemperante es una persona que no se puede controlar, que pierde el control. Crueles, los tres la traducen igual. Aborrecedores de lo bueno, odian no solo lo que es de calidad, sino porque dicen aborrecedores de lo bueno, van a decir, pues no les gusta lo bueno, no les gusta lo que tiene calidad. No, está hablando de bueno en el sentido de bondad, ¿no? No les gusta, odian el bien, traduce Dios habla hoy. Traidores, traicionarán a sus amigos. En esos mismos días, fíjense, dice, la gente traicionará a sus amigos. Impetuosos, son personas imprudentes que actúan sin pensar. Infatuados, se llenarán de soberbia, se enorgullecerán de lo que saben. Y me ha tocado conocer a algunas personas así. Una vez un muchacho me dijo, quiero platicar con usted, pastor. Y lo recibí, estudiaba filosofía en la UNAM, y me dice, yo soy el más inteligente de mi salón, así me lo dijo, ¿no? Yo he leído más que todos, yo sé más, esto, y él decía que él era el mejor de prácticamente de toda la universidad. Digo, bueno, ¿y qué puedo hacer contigo? ¿Qué es lo que tú necesitas, no? ¿O qué? Bueno,
tenía un problema que oía voces, ¿no? Oía cosas. Y bueno, fue una historia larga con este muchacho. Pero, ¿cómo puede el conocimiento, o sea, a mí lo que me llamó la atención es cómo puede el conocimiento hacer que las personas pierdan la razón? Y eso fue lo que pude ver, porque si era una persona que había leído muchísimo y sí podía decir eso, pero él quería oír de la palabra de Dios realmente, porque él estaba también perdiendo el sentido en muchos aspectos, ¿no? Y ese dice, se enorgullecerán de lo que saben. Amadores de los deleites más que de Dios, que aman más el placer más que amar a Dios, que en vez de amar a Dios aman los placeres. Y el último es, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de eso. Me llamó la atención cómo lo traduce también Traducción Viviente y cómo lo traduce Dios habla hoy, porque habla de gente religiosa. Dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y Dios habla hoy, dice, parecerían ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan a Dios. Entonces, en lo personal, y después de lo que les dije al principio y de leer estas características de las personas que el apóstol Pablo está describiendo, que dice, va a haber tiempos peligrosos, Timoteo, va a haber tiempos peligrosos porque va a haber muchas personas con estas características. Y yo creo que muchos de ustedes han oído sobre las generaciones, que los millennials, ¿y qué generación estamos viviendo hoy? ¿O le está tocando? Los de cristal, ¿verdad? Sí dicen así. No los toques porque se van a romper. Entonces, para mí me parece increíble la descripción que hace el apóstol Pablo de la forma de pensar que hoy día se está promoviendo, que les estoy diciendo que es una forma en que nos están adoctrinando todo el tiempo. Y leo el pasaje y veo las personas, lo que están buscando, por lo que están trabajando, y se parece mucho a lo que la mayoría busca el día de hoy. Y miren, voy a poner un ejemplo en algunas de las cosas, porque van a decir, ay no, como que desobediencia a los padres. Ustedes van a decir, desobediencia a los padres. Es increíble cómo ha cambiado la perspectiva de las cosas en las escuelas, de cómo eran los maestros antes. Aquí ustedes saben que yo crecí con maestros y que los maestros, bueno, no voy a dar el testimonio de algunas cosas que me pasaron en la escuela, pero antes el maestro nos jalaba la oreja o nos daba con la regla y los papás o los maestros que le decían, yo conocí a una maestra que le decía a los papás cuando llegaban, ¿me los dejan con pompas o no? O sea, les puedo, ¿verdad? Y los papás casi siempre decían, sí, adelante maestro, así usted es la autoridad. Y ya tiene años, porque tengo que decir que esto ya tiene años, ahora le llaman los memes, ¿no? Que sale una imagen o las caricaturas, donde por un lado aparecen los papás y el maestro regañando al niño, exhortándolo porque había cometido una falta, ¿no? Está ahí los papás. Y dicen, así era antes. Y después, ahora pasan a los niños con los papás regañando al maestro. Los niños y los papás ahí, y el maestro, pobre maestro, así. Porque ahora los papás no quieren que les toquen a sus hijos. Los papás, la mayoría de los papás dicen, no, ese maestro es bien abusivo y ya se agarró a mi hijo y todo, porque el hijo viene y... ¿Pasa eso o no pasa eso? Lo que muchos papás no saben es que cuando le quitan la autoridad al maestro, ese niño está perdiendo también autoridad sobre los padres. Y en lo personal me ha parecido muy triste, tremendo. Una ocasión me tocó ver a una hermana en Cristo, mamá,
diciéndome, pastor, pastor, no se vaya porque va a llegar mi hijo y si viera cómo me suena, o sea, cómo me pega, me agarra, me golpea. Yo decía, ¿cómo es posible que un hijo le pegue a su mamá? Y no estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando. Es increíble al grado que hemos llegado. Antes les decía allá en el Palta, los hijos, llegaba el papá y le besaban la mano. Hoy hay una falta de respeto tremenda sobre los padres. ¿Quién ha promovido eso? ¿Quién es el que ha hecho que lleguemos a ese punto? Nosotros mismos, los mismos padres. ¿Cómo se les quita la autoridad? Y bueno, dirán, bueno, eso es en la casa, eso es allá afuera, pero en la iglesia es otra cosa. También me ha tocado ver cómo a veces en las iglesias decíamos a los diáconos, hermanos diáconos, si ven a los niños, a los jóvenes por allá, tráiganlos al culto. Si es la hora del culto, que se metan al culto. Y una vez unos diáconos me dijeron, pastor, no nos hacen caso. Vaya usted dígales, porque ya los niños no. Y ahí voy saliendo a ver a los niños. ¿Y qué creen? Ahí viene el pastor. O sea que eso pasa en las iglesias. El no respeto a los padres, el no respeto a las autoridades. Sí pasa. ¿Quién lo ha promovido? Y bueno, por cierto que un día una hermana me dijo también, pastor, yo no tolero que nadie le vaya a decir nada a mi hijo. Yo no quiero que nadie le vaya llamar la atención a mi hijo. Si mi hijo hace algo, aquí está su papá o su mamá, ¿para qué? Para llamarle la atención. Los tiempos peligrosos para el crecimiento de la iglesia, y entonces debemos de poner atención en la forma de pensar, cómo estamos siendo enseñados, cómo estamos siendo instruidos y cómo caemos poco a poco en tantas cosas que nos llevan a nuestra propia destrucción, a nuestra propia falta de crecimiento. La última característica de las que mencioné es que dice que dentro de la iglesia hay gente religiosa, o bueno, de las que menciona el pasaje, ¿no? Gente que da apariencia de religioso, pero que tienen apariencia de piedad, que buscan ser, pero que realmente no lo son. Dice que esas personas, y sigue describiendo cómo son esas personas, versículo 6, si están ahí conmigo, capítulo 3, lo voy a leer en la otra versión, ustedes vayan siguiéndolo en la 60, dice, pero son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de las mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado. Y estas, dominadas por todo tipo de deseo, dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros, o sea, son personas que entraron a la iglesia y que dan apariencia de piedad, se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. ¿Quién era Janes y Jambres? Janes y Jambres eran esos magos, ¿se acuerdan cuando Moisés y Aarón llegaron con Faraón y Dios les había dado señales que ellos tenían que presentar delante de Faraón, y que la vara de Aarón, que iba a convertirse en serpiente? La Biblia dice que ahí había magos, encantadores de Faraón, que hicieron lo mismo, ¿se acuerdan? Sí dice eso la Biblia. Y entonces dice que la vara de Aarón, la serpiente que era la vara de Aarón, se comió a las de Jan. Y las primeras plagas, convertir el agua en sangre, las ranas,
estas primeras plagas las hacía Moisés y Aarón, y estos hechiceros o estos magos o estos también lo hacían. Ya después con la de piojos ya no pudieron. Dice allá en Éxodo 8:18, los hechiceros, Éxodo 8:18, los hechiceros hicieron así también para sacar piojos de sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, ¿quiénes son Janes y Jambres? Personas que dan cierta muestra de poder y que muchos se impresionan con lo que hacen y dicen, pues si él lo puede, él también lo puede, entonces todos pueden, pero que realmente no tienen el poder de Dios. Hoy hay tantas cosas dentro de las iglesias, maestros que no enseñan lo que deben de enseñar, hacen cosas, repito, que a muchos sorprenden, pero que no tienen ni el poder ni la autoridad de Dios. Entonces, el pasaje nos trae advertencia. Pablo le dice a Timoteo, fíjense, le dice 2 veces, pero tú. Hoy todo el mundo se deja de llevar por la manipulación, todo el mundo se deja llevar por lo que dicen acá, por lo que dicen allá, y todos dicen, acá esto es lo correcto, acá esto es lo que está bien. No. Pero tú, ¿sí? Vemos versículo 10, tienen ahí, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos en el versículo 11. Y luego en el verso 14, que ya lo leímos al principio, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. ¿Cuál dijimos que es el tema de nuestra meditación? ¿O les dijeron al principio, si se acuerdan? Ya ni se acuerdan. La familia con dirección bíblica. Pero tú, Timoteo, o sea, así piensan todos, pero tú no eres igual a todos. Y le dice, entonces sigue mi doctrina. ¿Qué es la doctrina? La enseñanza. El apóstol Pablo muchas veces se puso como ejemplo, dice, sígueme, pero porque él seguía a Cristo, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo dice, tú has oído mi doctrina. ¿Cuál es mi doctrina? ¿Cuál era la doctrina del apóstol Pablo? Pues el evangelio, las buenas nuevas de salvación, Cristo Dios y Rey, la soberanía de nuestro gran Dios. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú conoces mi doctrina, pero no se queda en la doctrina, en la enseñanza. Muchos se quedan en la doctrina y en la enseñanza. Dice, mi conducta, es decir, ahí ya no le está diciendo, no solamente te quedes con mi doctrina, sino haz lo que yo hago. La doctrina siempre debe de ir acompañada ¿con qué? Con lo que hacemos. La enseñanza, si sabemos mucho pero no hacemos, de nada sirve. Y eso lo decía el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús lo repitió muchas veces. El que me oye y hace, ¿sí? ¿Se acuerdan? No solo mis enseñanzas, sino que aprende lo que yo digo y lo hace. Entonces le comparo a un hombre prudente. El que me oye y no hace, entonces lo comparó a un hombre insensato. Así lo decía el Señor Jesús. Y entonces dice, tú has oído, pero tú sigue mi doctrina, mi conducta, mi propósito. ¿Qué es el propósito? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Cuál es la razón de lo que hago? Mi propósito. Pero tú conoces lo que enseño, conoces lo que hago y sabes para dónde voy. Porque muchas cosas nos comienzan a distraer, y si perdemos la visión de para dónde vamos, entonces
como iglesia, como familia, como personas, nos perdemos. Mi fe, ¿qué le está diciendo el apóstol? Pero tú, Timoteo, sabes lo que enseño, sabes lo que hago, sabes para dónde voy, sabes en lo que creo. Mi fe, ¿sabes qué es en lo que creo? Y eso es tremendo porque tiene que ver con la razón por la que hago las cosas. Tú sabes en lo que creo y tú sabes por qué lo hago, ¿no? Esa palabra de longanimidad, como que no es tan conocida, ¿verdad? Como que de repente, mi fe, mi longanimidad. ¿Qué es eso de longanimidad? La buscamos en el diccionario, dice grandeza y constancia, ánimo en las adversidades. Otra connotación, benignidad, clemencia, generosidad. Y algunos sinónimos, entereza, fortaleza, serenidad, temple, firmeza. Tú sabes cómo he sido constante y constante y constante y constante y constante. Tú sabes, pero tú, Timoteo, sabes que lo hago por amor, ¿no? ¿No dice ahí? Amor. Mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Y me llamó la atención porque la lista de estas cosas que le está diciendo el apóstol Pablo sigue en el siguiente versículo y dice persecuciones y padecimientos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le quiere decir? Tú sabes lo que yo he padecido, tú sabes cómo me han perseguido. Entonces, hay que tener valor para enfrentar las diferentes situaciones. Y cuando le dice paciencia, mi paciencia, pues es que las cosas no se dan de un día para otro. A veces todos quisiéramos ver que ya de hoy a mañana ya cambiaron las cosas. Y entonces el apóstol Pablo dice, pasa. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. En el versículo 15 dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, que desde la niñez. Y como en el capítulo 1 le hizo referencia a su mamá y a su abuelita, ¿sí se acuerdan? Que en el capítulo 1 de esta segunda carta del apóstol Pablo le hace referencia a su mamá y a su abuelita, dice, deseando verte, leo en el capítulo 1, verso 4, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y entonces, como todos, porque todos son muchos, hacen referencia también allá a ese pasaje del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 16, cuando se separaron Pablo y Bernabé. ¿A quién se llevó? ¿Por qué se separaron? Porque Pablo no quería a Juan Marcos y se llevó a Timoteo. Y allá en el capítulo 16 del libro de los Hechos hace referencia de que se llevó a Timoteo, pero que el papá de Timoteo era griego, que lo circuncidó porque su papá era griego. Miren, lo leo para que más o menos, 16.1, Hechos 16.1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, fíjense, al ver este cuadro, esta imagen, dice, muchos infieren o deducen que el papá no era creyente. No dice que el papá no era creyente, dice que su mamá sí era creyente. Dice que el papá era griego y no lo habían circuncidado porque el papá era griego. Al final el apóstol Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo estuvo muy en contra de los de la circuncisión? O sea,
todo el tiempo estuvo debatiendo con los de la circuncisión. ¿Por qué circuncidó entonces el apóstol Pablo a Timoteo? Pues para que no lo estuvieran molestando, para que nadie le pusiera un pero a Timoteo, como protección para él, para que no hubiera problema con él. Bueno, lo que entendemos aquí es que Timoteo recibió la influencia de su abuelita y de su mamá, principalmente. Repito, no dice que su padre no fuera, simplemente dice que era griego. Pero lo que sí dice el pasaje ahí en Timoteo es que él desde niño supo del Evangelio. Y si nuestro tema tiene que ver con la familia, ¿qué? ¿Cuál es el tema? A ver si lo tienen. Con dirección bíblica. O sea, la situación está difícil, hay muchas cosas que llaman la atención, que nos distraen, hay muchas cosas que son peligrosas para nosotros y para nuestros hijos. Pero tú persiste en lo que has aprendido y tú persiste en de quién te ha enseñado. ¿Quién? Fíjense, yo siempre hablo de la familia y la iglesia, que son los mejores lugares que Dios ha creado para que nos podamos desarrollar. Y siempre también hago referencia a que no hay familia perfecta y que tampoco hay iglesia perfecta. Siempre las familias van a tener alguna situación. Como dicen, cola que les pise, ¿no? O más bien, en cuanto hablan de las familias, dicen, hasta en las mejores familias, ¿verdad? Siempre hay alguna situación, hasta en las mejores familias. Sin embargo, la familia es el mejor lugar para que crezcamos, nos desarrollemos, aprendamos y veamos muchas cosas. También no hay iglesia perfecta. Siempre va a haber iglesias donde hay infinidad de situaciones, ¿no? Hay gente que cuando llegan a una iglesia dice, ay, aquí sí se siente el espíritu, ¿no? Y ya después de 2 o 3 meses o de 1 año ya dice, ay, de haber sabido que iba a encontrarme a este hermanito. Y algo que tenemos que aprender es que para poder crecer tenemos que aprender a llevarnos, a sobrellevarnos, a llevarnos unidos, juntos, porque solo juntos podemos crecer. Así dice la Biblia, ahí en Efesios 4, dice, para que las coyunturas y todo se dé el crecimiento adecuado, tiene que estar junto, ¿no? Si estamos separados, no crecemos. Pero cuando una familia pierde la visión de la palabra de Dios, y también tengo que decir esto, cuando una iglesia pierde la visión de la palabra de Dios, no cumplen con su propósito. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la palabra de Dios es nuestra guía en la familia, en la iglesia, en todos lados, personalmente, en todo momento. Nuestra guía es ¿qué? La palabra de Dios. Hoy estamos sufriendo como iglesia porque nos cuesta trabajo tener niños. Y no solo tener niños, sino verlos, instruirlos, ver que crezcan, que esos niños sean jóvenes y que luego esos jóvenes permanezcan en la iglesia. Varias veces les he dado estas estadísticas. Más del 60% o el 70% de los niños y los jóvenes que crecen en la iglesia no se quedan en la iglesia. La mayor parte de los niños y jóvenes que crecen en la iglesia no se quedan en la iglesia. Algo no estamos haciendo bien. Y probablemente lo que no estamos haciendo bien es realmente instruirlos en la palabra del Señor.
Hay muchos pasajes, y podría decir que este no es solo el único, Deuteronomio 6, todo el libro de Proverbios, muchos pasajes en el libro de Proverbios que nos dicen, ¿y por qué menciono estos pasajes? Que nos dicen que tenemos responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Mucha gente hoy día, no, hasta que crezca. Yo no lo bautizo hasta que crezca. Que él decida. Sí, alguien le va a enseñar, y alguien le va a decir, y alguien lo va a instruir. ¿Así quieres? Pues eso es lo que está pasando. Tú no lo quieres instruir, tú no lo quieres enseñar, no quieres hacerte responsable, no quieres tomar la decisión. Cantamos, ya les dije que ese coro está al revés, más mi casa y yo serviremos al Jehová. ¿Por qué digo que está al revés? Porque el texto, si ustedes revisan ahí, Josué, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Léanlo con detenimiento. O sea, Josué se pone él como ejemplo. Dice, yo voy primero, yo soy el que le voy a instruir a mi casa. No dice, ay, mi familia primero y ya yo voy atrás. No, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, tenemos esa responsabilidad. Les decía Deuteronomio 6, el famoso Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. Y luego dice, estas palabras que te mando hoy se las repetirás a tus hijos. Sí, les dice eso, les tienes que... No dice si quieres o eso. También amarás al Señor tu Dios, es un mandamiento. Amarás a tu prójimo es un mandamiento. Y a instruir a tu hijo es un mandamiento. Y repito, todo el libro de Proverbios está lleno de declaraciones acerca de que debemos de instruir a nuestros hijos con amor, con responsabilidad, en el temor del Señor. Concluyo. Ese capítulo 3, y yo creo que este versículo a lo mejor, o estos versículos casi todos se lo saben, toda la Escritura, a ver, juntos conmigo, ¿quieren? Ahí lo tienen. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura. ¿Quieres que tus hijos, quieres tú mismo, quieres que vayamos bien? Hagámoslo para la gloria de nuestro Dios. Fijemos nuestra mirada en Dios, en su palabra, que sea nuestra guía, nuestra luz. Así lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así lo dice la misma Biblia. Vamos a orar. Vamos. Señor, queremos pedirte perdón si no estamos haciendo todo lo que tú nos pides, o estamos yendo en otra dirección, nos dejamos influenciar por muchas cosas. Perdónanos, Señor, si nos distraen tantas y tantas cosas a nuestro alrededor. Enséñanos a ver la luz que tú quieres que nosotros veamos y a nosotros mismos ser luz, Señor, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que, Señor, amamos y queremos también que te conozcan, Señor. Aquí estamos. Usa, Señor, a tu iglesia, no solo para que la iglesia permanezca, sino para que crezca, Señor, para que te honremos con nuestras vidas en todo, Padre Celestial. Te alabamos, te exaltamos y te damos la honra y la gloria por todas las cosas que tú nos das. Eres bueno, Señor. Bendice pues a tu iglesia y que tu palabra sea la que nos llene, nos mueva, nos inquiete a honrarte, a buscarte, a servirte, Señor. Pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.